Entonces, realmente esto es una gran variable y pareciera hoy que en las organizaciones no hay esta educación o entrenamiento para entender que a mayor responsabilidad, mayor compromiso y realmente hasta mayor acercamiento debiera de haber de los líderes hacia su gente. Entonces, pareciera que hoy la gente empieza a crecer y no, es todo lo contrario, empiezan a ser más soberbios, más prepotentes y creo que esto, la verdad es que demerita mucho a un líder y lejos de acercarlo con su gente, lo aleja. Entonces, por eso es que decidimos hablar sobre este tema. Entonces, pues voy a dar la palabra a mi compañera Gaby. Gaby, adelante. Gracias, Yakira. Buenos días a todos los participantes de este webinar. Bienvenidos. Vamos a empezar con este tema. ¿Me ayudas con la Por siguiente supuesto. diapositiva, por favor? Gracias. Como bien ya nos dio el preámbulo Jackie, hoy no es un fenómeno que se esté presentando precisamente hoy, pero hoy está siendo necesario hablar de él por los estilos de liderazgo y cómo han ido cambiando a través del tiempo. El tema del ego es un tema muy extenso. La palabra, de acuerdo a la corriente que estudie la conducta, tiene diferentes matices. El ego en realidad es la representación del yo, es decir, no debería tener una connotación negativa. Sin embargo, cuando hablamos desde este punto en el liderazgo, lo utilizamos de tal manera que se sobrepone el yo del líder sobre los colaboradores. Es decir, interesa más la persona del líder desde la postura del líder que sus colaboradores. Entonces, aquí es como estamos tomando el concepto del ego. Es decir, como si el líder fuera más importante y se sobrepone frente a su equipo de trabajo. A eso nos referimos con el ego en este sentido y lo vamos a ir analizando un poco más adelante. Jackie, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. ¿Qué sucede con el ego como limitante? ¿Cómo nos limita el ego? Repito, cuando está visto no desde la autoestima, desde lo sano, desde el cuidado de sí mismo, sino como una postura de superioridad frente a los otros. Es muy importante tener esta distinción. Entonces, ¿por qué decimos que el ego hace miopes a los líderes? Porque el estar pensando en sí mismo, el líder, y no pensar en su equipo, lo que hace es que corta su visión a mediano y a largo plazo, no permite ver más allá de lo que sucede en ese momento porque está demasiado preocupado por su imagen como líder. Y esto obedece a muchas cosas. Puede ser la presión que tiene también el líder por el resultado, a cómo es visto por los demás. Entonces, esto puede hacer que corte su visión, ¿no? Que esté muy centrado en el presente, pero no de una manera productiva. Ahora, también el deseo de reconocimiento es muy importante como limitante en el liderazgo. Es decir, si el motivo para volverse líder es el reconocimiento o es la autonomía total o es como premio por haber trabajado muy duro y muy bien, entonces no es un buen motivo para ser líder y soy líder porque me lo merezco. Entonces, es importante entender que el ser líder es una posición, porque hoy se sabe que los líderes es necesario que transformen a su equipo de trabajo, es decir, que desarrollen a sus colaboradores, que los lleven a un siguiente nivel en cuanto a conocimientos, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a autoconfianza para tomar decisiones y llevar a su equipo a uno de alto desempeño. Entonces, si el motivo del líder es ser reconocido y por eso es que se ha hecho líder, es una limitante muy grande del ego en su concepción negativa. Esto puede llevar a la arrogancia, es como
como muy natural que si yo voy a estar teniendo posturas arrogantes. ¿Qué es la arrogancia? En términos muy generales, y para este tema la arrogancia es mi razón es la que prevalece. Generalmente se descalifica a los demás, al equipo de trabajo, se descalifica los resultados, o siempre hay una sobreexigencia y siempre la postura es yo soy mejor que mi equipo de trabajo, por eso soy el líder. Entonces, cuidado con esto porque también el ego o la arrogancia está relacionada directamente con una baja autoestima. Entonces, es muy probable que aquellas personas que tengan esta actitud arrogante es porque en realidad tengan una autoestima baja y estén intentando compensar esto poco que se sienten con esta actitud arrogante o ver a los demás sobre el hombro. Por favor, Jackie. Y esto también está relacionado con el deseo de reconocimiento, alimentar el ego como sinónimo de éxito. Cuidado, porque si estamos hablando que la postura de líder hoy se sabe que es una postura de servicio, y cuando hablo de servicio es estoy al servicio de mi equipo para guiarlos hacia donde tenemos que ir, para acompañarlos, para desarrollarlos, para generar estas conversaciones productivas de igual a igual. Sí, hay una jerarquía, pero de igual a igual en cuanto al ser, en cuanto a la persona. Esto es súper importante, porque si yo alimento mi ego siendo líder y asumo que el ego tiene que ver con mi éxito, en esta acepción negativa del ego, entonces cuidado, porque se va a dar la arrogancia en automático. Entonces, no necesariamente el ego tiene que ver con éxito, como les mencioné, también tiene que ver con baja autoestima y con intentar compensar lo poco que siento que valgo para que los demás no se den cuenta. Entonces puedo asumir esta postura de arrogancia como para tapar esta falta de valoración que tengo hacia mí mismo. Y entonces también el ego hace que yo dependa de que los demás me estén validando. Como yo no tengo esta autoestima alta o no valido las me estén reconociendo. Entonces, si nos damos cuenta aquí el ego desde el liderazgo tiene mucho que ver con lo contrario de lo que se observa, porque se puede observar a una persona arrogante, que tiene una postura de poder más que de servicio o de acompañamiento, y entonces justo está mostrando lo opuesto. Este cuidado excesivo del ego tiene más que ver con autoestima baja que con autoestima alta. Bien, la siguiente, por favor. Y entonces me gustaría, como preámbulo a los siguientes temas, que cada uno de ustedes, desde donde están, hicieran este ejercicio individualmente, que lo piensen, aprovechen que nadie los va a ver, entonces sean honestos con ustedes mismos. Y cuando yo le pida a Jackie que ponga cada uno de los reactivos, para ver cómo se sienten ustedes que están hoy en día con respecto al ego, siendo líderes, y entonces las respuestas van a ir en función de esta escala. Si no me siento nada identificado con el planteamiento, entonces van a poner nunca. Lo pueden hacer en una hoja de papel y solamente vaciar las respuestas. En la lámina que sigue estarán los resultados y los procesaremos. Si me siento un poco identificado con el planteamiento, entonces marcaré el número 2. Si a veces me siento identificado con el planteamiento, pondré el número 3. Si es muy frecuente que me sienta identificado con este planteamiento, entonces marcaré el número 4. Si considero que es un hábito en mí o un patrón de conducta, entonces pondré el número 5. Entonces, por favor, tomen pluma o lápiz y un papel para que vayan anotando sus respuestas. No es necesario que anoten el planteamiento para que no les quite tiempo. Por favor, Jackie. Sí, yo nada más voy a hacer la invitación, como les dijo Gaby, a que realmente hagan este ejercicio. Esto es para ustedes, evidentemente no se va a compartir.
Y es como para ver desde dónde estás tú, si hay ego, y bueno, esto puede ayudar para justo ver lo que vamos a ver en a continuación. El primero. Bien, el primer planteamiento. ¿Se inquieta o incomoda cuando algún colega o colaborador tiene buena imagen o muestra un buen desempeño? Esto es como líder. Si tú no fueras un líder formal, hazlo en función de cómo te relacionas con los demás. La segunda, por favor, Jackie. ¿Tienes tendencia a criticar o descalificar los logros ajenos? Y por favor, contesta desde nunca, pasando por las otras tres reactivos hasta siempre, por favor. Número 3, por favor. ¿Sientes inseguridad o incomodidad cuando alguien muestra mayor capacidad o crees que sabe más que tú? Si alguien tuviera alguna duda, por favor, en el chat nos la puede poner. La que sigue, gracias, Jackie. ¿Caes en conflicto con otros porque juzgas que tú tienes la razón o porque no hacen las cosas como deben ser? La que sigue, Jackie, por favor. ¿Descalificas constantemente a tu staff o tu equipo o les pones en evidencia frente a otros? ¿Sientes la necesidad de destacar constantemente? Recuerda, si no eres un líder formal, de cualquier manera, contesta los planteamientos, por favor. La siguiente. ¿No es sencillo para ti reconocer cuando te equivocas o cometes errores? ¿Pides opiniones o ideas a tu equipo de trabajo y después terminas diciendo, no creo, mejor hay que hacerlo como yo digo? Esto suele suceder. ¿Tratas a las personas de tu equipo de trabajo como si estuvieran a tu disposición y no como parte de la empresa? ¿Con frecuencia tienes la idea de que conspiran contra ti y necesitas cuidarte las espaldas? Bien, ahora es importante que sumen todos los números que hayan marcado. El total de todos los números que hayan marcado, por favor. Si en el primer renglón marcaron 1 y en el segundo 3, ahí ya llevan 4. Si en el tercero marcaron 2, ya llevan 6. Entonces hay que sumar todos los números que marcaron. Bien. Muy bien. Estas son las respuestas. Si tu suma fue de 41 a 50 puntos, el ego está siendo tu enemigo. Es decir, tienes que revisar seriamente cómo afecta tu ego en la forma de liderazgo o de compartir y relacionarte con los demás.
es importante revisarlo porque desde este ejercicio puede darse algo muy interesante en cuanto a que tengas esta introspectiva, es decir, que seas capaz de tener contigo estas conversaciones, como dicen por ahí, los momentos de la verdad, porque estamos en una época en la que se habla de mucho cambio, que se habla de la necesidad de transformarnos. Entonces, más allá de verlo desde un punto negativo, si te está avisando esto, esta prueba, es momento de empezar a revisar qué cosas puedes cambiar. Sobre todo aquellas que en el ejercicio te hayan salido con una puntuación más alta, uno de los reactivos más altos, que sería número 5. Y entonces revisar esos puntos, cómo te sientes y qué podrías modificar. 31 a 40, tu ego es alto. Aquí es importante que enfoques tu atención en desarrollar habilidades de liderazgo. ¿Cuáles serían estas? Comunicación, desarrollo de otros, conversaciones asertivas, escucha empática. Esto es súper importante porque tiene que ver con el servicio a los demás desde el liderazgo. Si tienes puntos de 21 a 30, todavía estás a tiempo de fortalecer estas habilidades. Es decir, ve a estos puntajes que tuviste en 4 o en 5, incluso en 3, y ve qué cosas puedes modificar. Del 11 al 20, tu ego es moderado y entra en los parámetros normales. Solo mantente atento en qué momento se puede manifestar con fuerza. Es decir, como les mencionaba, el ego es natural, pero hay una diferencia entre la autoestima y el ego desde este abordaje. La autoestima es sana, es el cuidado de ti mismo. Y el ego, desde este modelo, es estar sobre los demás. Y ahí es cuando se convierte en negativo. Entonces revisa cuándo puedes sentir la necesidad de sentirte más frente a los demás. Y si tienes del 1 al 10, felicidades, no tienes problema, estás dentro de los puntajes normales y pudiera ser que estas manifestaciones son más de ego. Entonces ahí sería importante revisar y si de pronto sientes que tu puntaje fue muy alto, hay muchas herramientas que te pueden ayudar, como entrar, por ejemplo, a un proceso de coaching ejecutivo cuando es con referencia a lo laboral. Justo estos procesos de autoconocimiento profundo, como el coaching ejecutivo, te llevan al punto clave de cómo es que se desarrolló tu ego para que sea una limitante y qué puedes hacer para manejarlo. Muy bien. No sé si quieras comentar algo más, Jackie. No, perfecto. Pues justo es lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver cómo también tú puedes empezar a trabajar, cuáles son esas áreas que tú necesitas empezar a observar para trabajar con tu ego. Y también creo que es ver que continuamente nos estamos enfrentando con líderes y puede ser que hoy tu líder, tu director, tu vicepresidente sea una persona con este tipo de situaciones y también tú puedes manejarlo. Entonces vamos a dar algunas herramientas, algunos tips para que ustedes también empiecen a manejarlo. Entonces cuando decimos, ¿y cómo vencer el ego? Vamos a trabajar hoy con 3 puntos, que es ser humilde en tus aspiraciones, generoso en el éxito y resiliente en el fracaso. Ahorita vamos a entrar más a detalle en esto para que se dé una idea de qué estamos hablando. Y el primer punto es ser humilde en tus aspiraciones. Y si pueden ver aquí en esta foto, vamos a ver al expresidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, y vean lo que él está haciendo con esta persona de limpieza. Y justo es de lo que hablamos es de la humildad. Y no por el hecho de que hoy tú seas un líder quiere decir que no vas a tener contacto con nadie, porque hoy también pareciera que muchos líderes van por la vida de entre más crecen, pues menos contacto con la gente y entonces más soberbio soy. Y es justamente lo contrario, en la manera en que tú seas, que tengas más contacto con la gente, que tengas más humildad, te aseguro que las cualidades ante tu liderazgo se verán más reconocidas. Entonces, el primer punto es obsérvate de manera consciente. ¿Y a qué nos referimos con este punto? Cuando te observas de manera consciente es como ser este observador desapegado y que
te invita a que estés observándote continuamente más en tu hacer, como cómo estás actuando, todas estas conductas que están alrededor de tu equipo de trabajo, de tus pares, de la gente que te rodea, sobre cómo te ve, sobre cómo interactúas. Entonces, al tú ser un observador desapegado, vamos a pensar que tú estás sentado en una silla y hay una persona que te está observando. De eso, a eso te invitamos, a que te trates de observar, de ver dónde, cómo estás interactuando con la gente, cómo te estás comportando, cómo te ve la gente. Entonces, esa es la invitación con observarte de manera consciente. El siguiente punto es aprende a callar para escuchar. Por ahí dicen muy frecuente que por eso tenemos dos orejas y una sola boca, porque la invitación es que a que escuchas más de lo que hablas. Hay muchos líderes que están hablando y todo el tiempo están hablando de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, de lo que piensan que está bien inclusive, y dejan de escuchar a su equipo de trabajo. Y aquí hay una gran pérdida, créeme, porque estás perdiéndote la oportunidad de escuchar las opiniones de tu gente, las opiniones de la gente que está en la línea frontal, por decirlo así, la gente que está yendo a ver a los clientes inclusive. Ellos saben perfectamente lo que necesitan los clientes y si tú te pierdes esa oportunidad de escucharlo, créeme que te estás perdiendo de muchísimo, porque ellos te pueden dar toda la retro de lo que está pasando, inclusive de lo que está funcionando en tu equipo y de lo que no está funcionando. Entonces, te invito a que aprendas más a escuchar. El siguiente punto es ser o hacer, ese es el dilema. Y cuando decimos ser o hacer, nos dicen, desde chiquitos nos educan a decir, es que tú qué quieres ser cuando seas grande. Entonces, no, pues dices, no, yo quiero ser un gran ingeniero, quiero ser un gran médico, un gran arquitecto. Entonces, es como ser, todo el tiempo es ser o ser. Quieres ser brillante, quiero ser exitoso. Y pareciera entonces que todo lo importante está en el ser. Pero aquí la invitación es que estés más enfocado en el hacer. Y realmente lo que te va a ayudar en este tema es que ubiques muy bien cuál es tu propósito. Y Gaby, mi compañera, hace rato comentaba que realmente cuando tú te enfocas más en el servicio, en el apoyar a tu gente, en el apoyar a tu equipo de trabajo, a la organización, estás más en el hacer y te aseguro que eso te dará mayor retribución como líder. El siguiente tema es vuélvete un aprendiz. Y cuando dicen, ¿por qué un aprendiz? Porque es tener esta mentalidad de decir, yo tengo siempre la oportunidad de aprender algo. Y pareciera hoy que entre más crece el líder, es como yo ya lo sé todo. ¿Cómo me vas a venir tú a decir a mí qué hacer y qué no hacer? Y nuevamente, ese líder que se cierra ante esta posibilidad es como dejar de ver que hay muchas cosas que todavía necesitamos aprender. Y créeme que podemos aprender de la gente que está en el servicio, de la gente que está en tu equipo de trabajo. Entonces, todo el tiempo podemos ser un aprendiz. Y en este sentido les puedo tener un ejemplo muy vivido, porque hoy los líderes, cuando salen inclusive de las universidades, dicen, a ver, yo ya salí de tal universidad, no sé, vamos a pensar una con gran prestigio en Estados Unidos o en México, y salen y creen que van a llegar a ser el jefe de la empresa. Y dicen, y llegan a esa realidad y que cuando están ahí, pues se enfrentan a este tema de decir, a ver, no, vienes a aprender, y hay una gran frustración desde ahí y también con el tiempo es como estar ahí y hoy pareciera que hay también poca tolerancia a seguir aprendiendo y es aprender de todo tu entorno, de todo tu equipo de trabajo. Entonces, esa es la invitación a que tengas esta capacidad de ser aprendiz todo el tiempo. Eh, y la siguiente cualidad, gran cualidad, es ser generoso en el éxito. Aquí en la pantalla podemos ver a Malala Yousafzai. Ella, seguramente muchos saben de ella y si no, pues les comento quién es. Ella es una mujer pakistaní que a los 15 años ella recibió un atentado de los talibanes porque ella lo que quería era aprender
algo que hoy en México o en muchos países vemos como algo tan natural como ser mujer y aprender, en países como esos no se les da la oportunidad. Entonces ella eligió seguir aprendiendo, entonces por eso la quisieron matar. Pues lo que surgió de eso es que pues su liderazgo, su visión de lo que ella quería lograr en un momento dado le causó un problema tal cual que la quisieron matar. Ella a los 17 años recibe el Premio Nobel de la Paz, entonces es como ver cuáles son las causas. Y no es que te estemos invitando a que evidentemente te vayas a enfrentar a los pakistaníes, ni mucho menos, pero es como empezar a ver estas cualidades esenciales de liderazgo en donde la generosidad también está en el éxito. Entonces, el primer punto es la pasión versus propósito. Y aquí el tema es que nos dicen, no, es que necesitas ser apasionado en lo que haces, saber qué te apasiona en la vida. Y está padrísimo, y no te estoy diciendo que no lo hagas, simplemente la pasión tiene un tema que pudiera quitarte realmente del foco porque te eleva y no te lleva a la tierra a estar actuando, al hacer. Entonces, lo que te invitamos hoy es que estés también más en el actuar versus como esto, porque nada más te podría traer ideas que no estuvieras hoy concretando. El segundo punto es darle a cada quien su lienzo. Y cuando decimos esto, es como llevar como este pintor para decirle, a ver, si vamos a pensar que Gaby está en equipo de trabajo, yo soy su líder es como ponerle a Gaby su lienzo para que ella exprese todo su talento para hacer que ella contribuya y en un momento dado hasta que ella brille más que yo. Entonces, esa es la idea cuando decimos dale a cada quien su lienzo, porque te invito como líder a que hagas que tu gente brille. No se trata de que tú brilles, porque la manera en que tú como líder hagas que tu gente brille, entonces te vas a hacer en un líder más fuerte, más al servicio, como comentaba Gaby. Gaby, ¿algo que quieras comentar? ¿Todo bien? Perfecto. La otra invitación es que regules tus respuestas. La regulación tiene que ver con la inteligencia emocional. Hay muchos líderes afuera que evidentemente este es su gran talón de Aquiles porque la inteligencia emocional, hoy te puedo decir que es el 80% del éxito de un líder. ¿Y qué pasa, no? Vamos a imaginar que estás en tu empresa, tienes a tu director, a tu vicepresidente, no sé, y vamos a pensar que este líder es sumamente ególatra y soberbio. Y de pronto estás en una junta y director te grita e inclusive te hace poner mal ante los demás. ¿Y qué pasa? Tú te enojas, estallas y entonces justo es este punto de lo que hablamos, que te invitamos a controlar a tus emociones, a gestionarlas adecuadamente y este es el gran reto hoy porque hoy hay poca tolerancia en muchos aspectos. Y yo te puedo decir que si esto sucede, si hay un líder que te grita, que no te reconoce inclusive, que no maneja él adecuadamente sus emociones y te degrada, te puedo decir con toda seguridad que esta persona, a final de cuentas, quien termina mal o viéndose peor y el que se degrada a sí mismo es esta persona. Quizá en este momento tú tendrás que tener como esta serenidad para poder manejarlo y no confrontarlo en este momento. Entonces, por eso la invitación es a que regules tus respuestas. El siguiente punto es, no eres el centro del universo. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando vamos por la vida desde niños pensamos que es este sentimiento de que sentimos que todo el tiempo la gente nos observa, ve cómo nos vemos el día de hoy, cómo nos comportamos, y es esta mirada como ególatra de que todo gira alrededor de nosotros. Hoy, mira, ven cómo me veo el día de hoy, me veo bien, luzco bien. Oye, fíjate cuántos likes tengo en mi perfil de LinkedIn. Oye, no, pues estás cañón, tienes mucho éxito porque tienes muchos seguidores. Entonces, hoy pareciera que nuestro entorno premia
este tipo de aspectos. Entonces, la invitación es que te des cuenta que no eres el centro del universo, no somos el centro del universo, porque si estamos en ese mood o en ese estado de ánimo, vamos a perder de vista lo realmente importante, que es la invitación a que estés más en el hacer que en el ser, que les comenté hace rato. Ahora me voy a la parte inflada, a la imagen inflada versus la realidad. Y a lo que se refiere esto es de que tenemos el líder ególatra es este líder que tiene un gran orgullo, el que le cuesta reconocer que se equivoca, el que, wow, mira cómo me veo, y perdemos de vista realmente quiénes somos, y dejamos de ver a nuestro alrededor y lo realmente importante. Y en este sentido yo te podría decir que si tú estás así y si dejas de ver lo importante y lo que puedes aprender de tu entorno, lo que vas a perder es la gran oportunidad de seguir aprendiendo. Una escritora que admiro mucho, que se llama Flannery O'Connor, ella nos decía que el principal producto del conocimiento personal, o sea, cuando tú realmente empiezas a conocerte mal, ¿qué vas a obtener? Humildad. Y eso es también como la invitación a humildad versus un gran orgullo que no te va a dejar nada en el corto ni largo plazo. Y finalmente en este punto es el líder cree que hay que tener ideas, muchas ideas, y esto y lo otro, y nuevamente voy a plantear esto, pero si tú no le pones acción, estas ideas no te van a lograr, no te van a dejar el resultado, que finalmente es lo importante. Entonces, la invitación en este sentido es tener ideas, ponerles acción, y aquí perseverancia, entender que el líder fracasa, y no importa que fracases, es me caigo, está bien, aprendo y sigo adelante, porque entonces ahí van a venir los resultados. Gaby, está tu micrófono apagado. Gracias. Bien. Pues ya hemos visto hasta aquí 2 puntos importantes para poder manejar el ego desde el liderazgo. Uno sería esta humildad, el segundo sería esta generosidad aun cuando se tiene éxito. Y vamos por el tercer punto para poder manejar el ego. Resilientes en el fracaso. La resiliencia es un término que se acuñó desde la física y era como para explicar esta condición que tienen algunos materiales que al ser sometidos a gran tensión, a gran presión o a gran tensión, tienden a regresar a su forma normal. Entonces, de aquí se toma este término también para el comportamiento. Y la resiliencia no es más que sobreponerse al fracaso y ser capaz de, a pesar de que las circunstancias sean negativas, puedas proyectar algo a futuro. Es decir, que sepas que tienes la capacidad y las habilidades para poder salir adelante. Esto es una condición que tenemos todos los seres humanos. Hay quien la ha podido desarrollar más, depende de muchas cosas, pero también depende mucho de la actitud. Y tenemos un muy buen ejemplo en la diapositiva con Nelson Mandela. Estuvo gran parte de su vida preso y no dejó de ser un líder humilde en el éxito y generoso en el éxito también. Entonces, él es una muy buena muestra de resiliencia porque a pesar de lo que sufrió y padeció, pues llegó a ser el líder principal de su país. La siguiente, por favor, Jackie. ¿Y a qué nos referimos con resiliencia desde el liderazgo? Es lo que les hemos estado comentando a lo largo de los temas. Hay que diferenciar entre la autoestima y el ego. Y repito, el ego visto desde este concepto en el liderazgo. Una cosa es que te valores a ti mismo, que tú seas el centro de tu vida, porque eso es lo natural, pero que lo que hagas no sea, que lo que hagas por ti no sea en detrimento de los demás o no sea pasando sobre los demás, porque entonces ahí se convertiría en este ego del que hablamos desde este planteamiento. Entonces es muy importante estar muy atentos a cuándo puedo estar haciendo valer mi autoestima y cuándo estoy
pudiendo ser un poco ególatra, por llamarlo de esta manera, ¿no? Como idolatrarte a ti mismo, ser egoísta en ese grado. Tener tolerancia al fracaso, esto también es muy importante para poder ser resiliente. Y hoy lo estamos viendo en esta situación en la que todo ha cambiado, en la que hemos mencionado a través de varios webinars que es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, y hoy más que nunca es necesario apelar a la resiliencia para poder salir adelante. Hoy está habiendo muchas nuevas maneras de hacer las cosas y estamos intentando reinventarnos. Pero si no somos capaces de tolerar el fracaso visto como que lo que ya había logrado, hoy tengo que empezar a hacerlo de una manera diferente, desde la situación que estamos viviendo. Y desde una situación cuando sientes que fracasas, es necesario que voltees a ver que esa es la vida. La vida se trata de pronto caerte y levantarte. Y como dicen por ahí, no importa tanto cuántas veces te caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y entonces, esta tolerancia al fracaso habla de la capacidad que tienes de asumir tus fracasos, pero poder levantarte y aprender de ellos. Entonces, tolerar es qué tanto aguantas fracasar, qué tanto no te lleva a una postura arrogante, echándole la culpa a los demás, por ejemplo. Entonces, se trata de asumir la propia responsabilidad también y tolerar el fracaso, puesto que esa es la vida, ensayo y error. Bien. Soltar la ilusión del control es importantísimo. Los seres humanos tenemos tendencia a controlar lo que sucede. Es innato en nosotros. Entonces, sentir que controlamos las situaciones nos da seguridad porque tememos a lo desconocido. Eso también es natural en los seres humanos. Y los líderes tendemos a tener esta ilusión, y digo ilusión porque en realidad no puedes controlar a nadie. Si difícilmente puedes controlar tus acciones en algunas ocasiones, pues todavía es un poco más difícil intentar controlar a los demás. Entonces, hay que soltar esta ilusión de tener el control, porque en realidad es una ilusión y lo que hace es estresarte más. Entonces, es muy importante que para soltar esta ilusión de control, pienses en que hay cosas que no puedes hacer tú y que no dependen de ti, pero que asumas la responsabilidad en todas aquellas que sí dependen de ti. Porque de esta manera también es mucho más fácil ser resiliente y no estar pensando solamente en la zona de preocupación, que es en aquello que no puedes controlar. Liviandad frente a la adversidad. Este es un punto muy importante y se refiere a la ligereza del humor con que tomas el fracaso o con que tomas las situaciones adversas. Nuestra cultura en México somos muy dados a reírnos de cosas tristes o trágicas. Eso nos ayuda un poco. Entonces, esta liviandad de no tomarte las cosas tan trágicamente ayuda muchísimo también a ser resiliente. Claro, siempre y cuando no te vayas al extremo de negar que algo está sucediendo y que tu liviandad sea tal que no te interese lo que está sucediendo o por temor no le des la importancia que tiene. Entonces hay que ajustar hasta qué punto esta liviandad o buen humor o ligereza nos permite ser resilientes y manejar la adversidad. Por favor. Los valores como recursos son importantísimos. Los valores a nivel humanidad son las directrices o las guías que nos dicen cómo comportarnos. Y los valores tienen que ver con tu identidad, con cómo te identificas, con cómo vas por la vida, con qué te caracteriza. Y sobre todo, cosas que tengan que ver contigo hacia los demás. Entonces, utilizar tus valores como la fortaleza, la honestidad, la humildad, te pueden ayudar muchísimo también a ser resiliente en esta época y en cualquier otra. No sé si quieras agregar algo, Jackie. Ok. Está silenciado tu micrófono. Va a haber un momento después de estas láminas en las que va a haber espacio para preguntas y respuestas. Gracias, Gaby. Y pues bueno, finalmente nada más comentar que cuando los líderes manejan su ego
van a haber varios beneficios. Aquí los vamos a empezar a ver ¿qué pasó? Bueno, perdón, aquí se me trabó la computadora, cosas de la tecnología. Y bueno, el primer beneficio es que vas a poder tener, los líderes van a poder mejorar sus relaciones y con ello los resultados. En la manera en que evidentemente los líderes construyen una mejor relación con todo su equipo, los resultados y la productividad van a ir en incremento. Esto sin duda se da. Uno de los grandes beneficios también es que cuando tú disminuyes tu ego, cuando el líder maneja más su ego, va a poder incrementar su nivel de empatía y el entender cómo está operando cada uno de tus colaboradores, de tus pares. Eso te va una vez más a dar resultados en el manejo de mejores resultados. El siguiente es lograr tener una comunicación directa y honesta con tu equipo de trabajo. Evidentemente te va a ayudar a mejorar tu relación una vez más y por ende mejorar tus resultados. Y finalmente, ya para dar espacio a las preguntas y respuestas, esto cuando el líder maneja también su ego, lo que va a pasar evidentemente es que va a haber una mayor lealtad y un apoyo del equipo de trabajo y entonces vas a poder entonces tener mejores resultados y pues qué mejor que puedas, como les decía, cuando tú estás desde la parte del servicio vas a poder también apoyar a otros seres humanos a que den mejores resultados. Entonces, pues con esto que vamos a dar un cierre a la parte de la exposición y vamos a abrir el espacio a las preguntas. Gracias, Carla. Yakira, muchas gracias y también a Gaby Bosch por toda esta sesión tan interesante. Tenemos muchas preguntas y les pido a nuestros participantes que si quieren hacer alguna pregunta para nuestras ponentes, pueden hacerlo a través de la cajita de preguntas y respuestas de la plataforma o de nuestra red social en Facebook. Tenemos la primera pregunta. ¿Se piensa que el éxito de un líder es llegar a los objetivos a como de lugar? No importa qué. El cambio también debe de llegar a las políticas de las empresas. ¿Y aquí quieres mencionar algo? Sí, pues bueno, cuando el líder evidentemente llega a sus resultados a como dé lugar, evidentemente esto, para mí lo que no entendí muy bien la pregunta, pero lo que yo puedo entender es que no importa qué, pero el líder llega a sus resultados. Entonces, lo que yo puedo ver es que evidentemente en un corto plazo puede obtener sus resultados. Sin embargo, si en el corto plazo está también pisando, dañando a la gente o ciertos intereses, inclusive a veces hasta traspasando las políticas, lo que puede entonces es estar ocasionándose problemas y malas relaciones en el largo plazo. Entonces, tarde o temprano eso va a quebrar de algún lado, la persona se va a ir, va a haber inconformidad, malestar en el equipo y en el largo plazo no van a haber buenos resultados. ¿Algo que quieras comentar, Gaby? Gracias. Esta que dice, ¿cómo influye la tecnología en el ejercicio de liderazgo? Pues la tecnología hoy está siendo la principal herramienta para el hacer dentro de los equipos de trabajo. Entonces, ahí la pregunta sería ida y vuelta. ¿Qué tanto influye también el liderazgo en la tecnología? Entonces, es importante ver a la tecnología como herramienta. Y hoy en esta situación que estamos viviendo, pues se ha vuelto súper importante, puesto que está habiendo este distanciamiento social. Entonces, solo hay que saber utilizarla para sacarle el mayor provecho, porque también podríamos caer los líderes en esta ilusión de tener el control y entonces utilizar la tecnología para estar como este ojo que todo lo ve todo el día frente a sus colaboradores. Y esto finalmente va a terminar también ocasionando un burnout, como se estaba haciendo dentro de los centros de trabajo. Entonces, cuidado, influye, claro. ¿Cómo quiere utilizar el líder la tecnología? Gracias, Gaby.
Y gracias, Yakira. Tenemos otras preguntas. Dice, en el cuestionario que hicimos, con 22 puntos, dice que estoy a tiempo de fortalecer habilidades de liderazgo. ¿Qué debo hacer y cómo fortalezco estas habilidades? Inclusive, de hecho, lo que habría que ver es que en caso particular hay muchas cosas que se tienen que desarrollar y esto va a depender de las competencias o habilidades de cada persona. Habría que conocer más a detalle. Y esto se puede detectar de varias formas, a través de assessments que, por ejemplo, nosotros manejamos, a través de un proceso de coaching, como había comentado Gaby, porque tendríamos que ver cuáles son estas habilidades que cada líder en particular tiene que desarrollar. En algunos casos hay personas que necesitan desarrollar mejor sus habilidades de comunicación, a veces tendrá que ser empatía. En fin, hay una serie de cosas que se evalúan y va a depender de cada persona lo que tendría que desarrollar en particular cada uno. Ok. Tenemos más preguntas. ¿Cómo consideran que ha afectado al ego la situación de crisis en que vivimos? Pues desde luego nos ha hecho sentir en algunas ocasiones desprotegidos. Una, los cambios, cuando no son deseados o no son planificados, generalmente traen mucho temor. Y entonces alguien con un ego muy inflado, pues puede tener muchas reacciones, porque a lo mejor el no querer sentirse vulnerable lo hace inflar un poco más el ego. O lo contrario, se asume vulnerable y entonces empieza a cambiar. Entonces, definitivamente afecta. Y yo quisiera agregar también que el líder con un ego bastante inflado podría también asumir una posición de exagerado control y al hoy no tener justo este control, valga la situación, pues empieza a presionar más a su equipo de trabajo, porque entonces lo que haría es, te quiero tener más en juntas, te quiero estar viendo, pierdo la confianza y entonces eso es la supuesta manera de tener control, el tenerte todo el tiempo en juntas. Entonces, hoy justo lo que requiere liderazgo en esta situación es confianza y cambiar la mirada a trabajar más por objetivos que por estar, porque hoy la situación nos obliga a tener más confianza, a soltar y confiar en nuestro equipo de trabajo. Claro, muchas gracias, Yakira y Gaby. Muchas de las conductas presentadas, mi líder las demuestra. Hay un tema de ego claramente. ¿Cómo puedo ayudarle y cómo me recomiendan que le dé retroalimentación? Gracias. Tiene que ver, como decía Jackie, también con un tema de confianza. ¿Qué tanto tiene la comunicación abierta el líder como para permitir retroalimentación? Y hay muchas metodologías para retroalimentar y hablar asertivamente. Hablar asertivamente es comunicar lo que sientes y piensas respetando al otro de una manera cordial, porque importa tanto el fondo como la forma. Entonces, si puedes tener este acercamiento con él, tiene que ser desde lo observable, no desde tu juicio, es decir, no desde tu interpretación sobre lo que ves, sino sobre los hechos que suceden, cómo te hacen pensar y sentir, y dejarlo solamente como algo que tú observas. Eso podrías hacer. Sin embargo, no sé qué tanto permita a tu líder esa comunicación abierta. Y también es entender que hay momentos, y lo planteaba hace rato, que la situación y tu líder es sumamente ególatra. Entonces, esto es parte de un proceso y también tú como subalterno tienes la posibilidad de apoyarle, de también poner su eso para que él brille y en el proceso las cosas se van como asentando, estableciendo y en algún momento es muy probable que también se reconozca que tú estás contribuyendo al desarrollo de tu líder y que considere él que eres un elemento sumamente importante, porque si entramos en este choque, seguramente habrán resultados adversos que tú no quieres obtener. Muchas gracias.
Sigo con las preguntas. ¿Cómo me doy cuenta si es el ego el que me maneja o es autoestima? Autoestima es cuando es el cuidado de ti mismo. Y el ego en este sentido es, me cuido a mí por encima de los demás. Es decir, lo que haga para cuidarme a mí no me interesa si afecto a alguien. Eso sería más o menos, en términos de este planteamiento, el ego. El ego es mi postura sobre los demás. La autoestima es mi autocuidado. Ok. Me sigo con las preguntas. ¿Qué hacer cuando un colaborador es confianzudo y no se enfoca al logro de los objetivos? Primero habría que saber qué es para ti confianzudo. Si dices que no se enfoca en el logro de los objetivos, probablemente estés hablando de un exceso de confianza en el líder, en que no pasa nada si no alcanzo los objetivos porque me llevo muy bien con el líder. Eso es lo que entiendo. Si fuese así, es muy importante poner límites, pero límites cordiales. Sí existe, por muy matricial u horizontal que sea la estructura de una organización o se maneje por proyecto, siempre hay un líder. Entonces, es muy importante guardar el límite de la jerarquía. Y no me refiero a lo militar o a rendir pleitesía o a inflar el ego del líder, sino entender que como líder tengo que establecer esos límites con cordialidad y generar una cobranza cuando no se alcanzan los objetivos. Pero si no hay primero una generación de acuerdos a través de una metodología de comunicación o de desarrollar esta competencia de comunicación efectiva, sí hay que establecer la cobranza, es decir, las consecuencias del no cumplimiento. Pero esto tiene mucho que ver con cómo maneja el líder los límites. Solo para aclarar, nuestro participante comenta que confianzudo dice confundir una relación cercana con el no logro de los objetivos. Claro, esto es súper importante porque suele darse. Si esta relación cercana hablas que es una relación de amistad, es muy importante que se hable y que se establezcan los límites. Si alguien te estima y tú eres su líder y tú le pides que guarde esos límites, que guarde el respeto dentro de lo laboral, es tu amigo y te estima. Si a pesar de que tú le pides que guarde esos límites, porque también eres líder de otras personas y no lo hace, probablemente no sea tu amigo. Entonces, es muy importante que abras esta comunicación con esta persona y si hay afecto, muy probablemente lo va a entender. Entonces, es muy importante marcar estos límites. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la amistad. Se puede ser cordial, pero no se puede ser dentro de lo laboral tan amigo de tu jefe, porque hay muchos intereses más allá de la relación de dos personas. Son los intereses globales de la organización o integrales por la relación de dos personas. Entonces es entender esta magnitud. Gracias, Gaby. Y De nada. vamos con otra pregunta. En ocasiones, el empoderamiento de los equipos puede conducir a que alguno de los miembros empiece a imponer sus propias iniciativas y metodologías, saliéndose del proceso que el líder ha trabajado con todo el equipo. ¿Cómo puede controlarse esto sin que se acuda a la burocracia? Ok, esto es muy importante entender que el rol del líder es básico en esto, porque el líder tiene que trabajar dos cosas con su equipo de trabajo. Uno es fomentar que el equipo de trabajo realmente sea un equipo de trabajo y no que solamente uno de ellos destaque o ponga sus intereses, sus metodologías o sus iniciativas por encima del resto del equipo. Si esto el líder no lo propicia, entonces evidentemente alguno de los miembros del equipo va a hacer que esto siga sucediendo. Entonces, para esto es muy importante que el líder ponga límites, maneje la energía del equipo, maneje
cree la confianza en el equipo para que se den estas conversaciones importantes que tiene que haber entre todo el equipo para hacer saber que este tipo de situaciones está pasando. Y por ejemplo, si en este caso esta persona que está opinando es parte de este equipo, pueda tener la confianza de decir, me siento así y tal, no siento que se toman en cuenta mis iniciativas, y por eso es tan importante que el líder propicie estas conversaciones importantes, porque en la manera en que estas conversaciones sucedan y se dé el conflicto sano, el equipo va a crecer y entonces todos van a poder aportar en este equipo. Claro, me gustaría solamente ahondar un poquito más. Esto que dice Jackie tiene toda la razón. Y además algo que observo en la pregunta es que está la palabra burocracia. La burocracia ha tenido una connotación negativa porque quienes la manejan la han hecho pesada. Y la burocracia no es más que el conjunto de procesos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Quien la puede ser cansada u obstaculizante son las personas. Pero imagínense cómo pones de acuerdo a, no sé, una organización muy grande que tenga 25,000 trabajadores. Tiene que haber procesos y procedimientos, porque ¿cómo pones de acuerdo a tantas personas? Ahora, hoy y es buenísimo, hoy se estimula mucho la creatividad, pero me parece que se ha malentendido la creatividad con los límites. Entonces es muy importante, por supuesto, fomentar la creatividad y que las personas tengan esta libertad de imaginar nuevos productos, de imaginar nuevas maneras de hacer las cosas, de no encasillarse. Pero una manera de alinear a tantas personas y a tantas maneras de ver la vida, incluso dentro de las organizaciones, son los procesos y los procedimientos. Entonces, más allá de verlos como enemigos o como burocracia pesada, hay que entender por qué están establecidos. Y cuando se entienden y se ve que a lo mejor hay algunos que están quedando obsoletos, entonces sí tener estas iniciativas de mejor cambiarlos. Pero los procesos son importantes, sí. ¿Están en contra de la creatividad? No. Al contrario, porque dentro de un proceso limitante, entre comillas, ahí tienes que poner a prueba tu creatividad para poder saber cómo hacer de los límites que marcan los procesos y los procedimientos. Algo que siempre digo, los seres humanos, si lo vemos muy biológicamente, somos animales de manada y lo traemos en el ADN. Eso nos obliga y nos exige genéticamente a organizarnos. Entonces, el organizarnos, organizar acciones, que tiene mucho que ver con la parte empresarial, de negocio y organizacional, como dice su nombre, exige tener procesos y procedimientos, y más con el nivel de creatividad que tenemos los seres humanos. Entonces, es muy importante no confundir que la burocracia sea negativa. Quien la hace negativa son las personas que la hacen obstaculizante. Y es muy importante entender que estamos obligados a vivir organizados, porque pues hay una frase que es muy importante tener en cuenta. El que yo quiera llegar a hacer algo no quiere decir que tenga que pasar por encima de los demás, ni por los valores, ni por la autoestima de los demás. Entonces, espero que esto haya respondido a este planteamiento, y esta, por mi parte, ha sido todo. Muy amables, Gaby y Yakira. Con esta última pregunta quería cerrar el tema de preguntas y respuestas, ya que estamos ya muy cortos de tiempo. Y quiero cerrar este webinar de parte de DoD Consulting Group con la siguiente frase de Albert Einstein. Si me ayudas con la lámina. Se trabó, dame un segundo. Ok. La voy comentando. Es the more the knowledge, lesser the ego. Lesser the knowledge, more the ego. Lo cual quiere decir más conocimiento, menor ego. Menor conocimiento, más ego. Y por lo pronto, quiero comentarles Me trabó sí. No te preocupes, aquí está muy bien. Yo sigo comentándole a nuestros participantes ya para despedirnos que DoD Consulting Group tiene un programa de certificación de liderazgo por parte de la Escuela de Coaching Ejecutivo de DoD Consulting Group. Es un programa integral de 5 módulos
que busca hacer mejores líderes en esta nueva normalidad. Es un programa integral de 127 horas con más de 5 coaches involucrados que estarán trabajando con las personas a las que quieran y estén interesadas en inscribirse en este módulo. Este programa de certificación comienza el 3 de julio, así que si quieren más información, los ponemos en contacto con la coach Yakira Flores. Su mail es yakira_flores@theodiconsultinggroup.com o más información en nuestra página web. También les voy platicando sobre nuestros webinars. Estos webinars hablan sobre transitando el caos al orden, de regreso a la nueva normalidad, ser líder consciente y una conferencia magistral de cómo normalizar nuestras vidas luego de la pandemia con una epidemióloga, doctora epidemióloga Elizabeth Santos. También estaremos hablando sobre empresas familiares y gobierno corporativo e invitamos a todos nuestros participantes a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos mucho contenido importante para el desarrollo de liderazgo en The OD Consulting Group en LinkedIn y este webinar será grabado para que lo puedan consultar más adelante en nuestro canal de YouTube en theodconsultinggroup.com. Muchas gracias a Gabriela Bosch por su participación. A Yakira Flores, les agradezco mucho tan importante y tan interesante información que nos han dado y a nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Los esperamos en el siguiente. Estén atentos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos.